Población y ciudades. La población. Fuentes para el estudio de la población. La fuente más fiable es recurrir al Instituto Nacional de Estadística, la INE, para el análisis de la población. Las fuentes más destacadas que publica la INE relacionadas con la producción son el censo de población, el padrón municipal y el registro civil. Fuentes para la demografía histórica. Se clasifican en fuentes indirectas y fuentes directas. Las fuentes indirectas son noticias, informaciones, son reepidemias, volumen de impuestos, etc. Y las fuentes directas pues son como recuentos generales de la población, precedentes de los censos, padrones municipales o lista de vecinos, que es recuento de los vecinos de una población, registros parroquiales, procedentes de registro civil, que recoge información sobre matrimonio, bautismos, etc. Los archivos parroquiales, antecedentes del registro civil, registro de personas, datos sobre actas oficiales que se han realizado en la iglesia, etc. La evolución de la población española. La distribución de la población se encuentra repartida de forma desigual por el territorio nacional, encontrada grandes vacíos y grandes concentraciones humanas. Los vacíos son áreas correspondientes a climas fríos, duros y secos, propios de la meseta, parte del Valle del Ebro, zonas de montaña, como el sistema ibérico y los Pirineos. Las concentraciones, tanto en nuestro país como a nivel mundial, existe una tendencia a la concentración de la población en el litoral, siendo la provincia con proximidad al mar la más habitada tanto al norte como en el sur de España, salvo en el caso de Madrid, Valladolid y Zaragoza, grandes ciudades situadas en el interior que han crecido por factores humanos. Fases de la evolución de la población española. La población actual en España, que supera los 47 millones de personas, en una población envejecida, con alta esperanza de vida y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, como corresponde a un régimen demográfico moderno. A esta situación se ha llegado mediante una devolución dividido en varias fases. Régimen demográfico antiguo. Es en el que tuvo España hasta finales del siglo XIX. Se caracteriza por el estancamiento del crecimiento de la población, debido a que se equilibran una alta natalidad con una alta mortalidad, debido a la hambre, guerras, epidemias, etc. Con una natalidad elevada, mortalidad era alta y la mortalidad catastrófica. Primera transición demográfica, pues en el primer gran impulso del crecimiento de la población se da en el siglo XVIII, que se debe a la desaparición de los episodios nuevos de mortalidad catastrófica, las mejores sanitarias e higiénicas, los escasos conflictos bélicos, etc. En el siglo XIX creció la población, pero con antibajos, en relación con la evolución política. Los descensos de la población que se produjeron por las guerras de la independencia, hubo brotes de cólera, tuberculosis, etc. La mortalidad siguió siendo más alta que la media de Europa. En el régimen de transición demográfica puro de 1900 a 1970, en el siglo XX comienza por al menos de 19 millones de españoles. Dentro de este periodo podemos hablar de tres etapas diferentes. De 1900 a 1918 el crecimiento de la población sigue siendo progresivo, aunque en el descenso de la mortalidad no es todavía muy pronunciada. Dos factores que influyeron en este crecimiento fueron los mejores niveles de vida y la progresiva urbanización de industrialización de España a la calor de la Primera Guerra Mundial. De 1918 a 1950, este periodo se caracteriza por un estancamiento demográfico, incluso en el retroceso por los sucesos políticos de ese momento de la historia de España. Crisis de 1917, Guerra de Marruecos, la Segunda República, Guerra Civil, la posguerra. Sumando que hubo muchos exiliados políticos y el periodo de autarquía, entendemos por qué el crecimiento de la población en ese tan insignificante, con una natalidad baja hasta 1955. En 1950 a 1975, el baby boom, el gran crecimiento de la población española del siglo XX, se vivió entre 1956 y 1970, coincidiendo en la política desarrollista del franquismo, la industrialización definitiva, el mejor nivel de vida y la generalización de la seguridad social. A pesar de ese crecimiento, el número total de población española se redujo a un poco por la emigración a Latinoamérica en Europa. Las fases de la evolución de la población española tenemos que el régimen demográfico nuevo, también de 1900 a 2002, se caracteriza por tasas de natalidad y mortalidad muy bajas y, como consecuencia, un escaso crecimiento natural. A partir de 1976, la población española
a un ritmo lento, con una tasa de mortalidad y natalidad muy baja, la natalidad descendió a partir de 1975, en relación con las crisis económicas, la transición política, etc. Observamos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una esperanza de vida de 78 años que provoca envejecimiento de la sociedad española, dando un crecimiento natural muy bajo. En la fase de crecimiento natural negativo de la población, desde 2002 y sobre todo desde el inicio de la crisis económica de 2008, vemos que la tasa de natalidad disminuye permanentemente hasta situarse por debajo de la mortalidad, que a su vez había iniciado un reputante en los últimos años, en el que en la actualidad se consolida el progresivo envejecimiento de la población y la mortalidad ligada a los excesos hacen que tengamos crecimiento natural negativo, es decir, pérdida de población en los últimos años, que en la actualidad se consolida el progresivo envejecimiento de la población y la mortalidad ligada a los excesos. El movimiento natural de la población, la natalidad, es un número de nacimientos producidos por un determinado lugar en un año. Evolución de la natalidad en España. El descenso de la natalidad en España se inició de forma lenta en la segunda mitad del siglo XIX, siguiendo con retraso y de manera menos rotunda el movimiento a la baja emprendido antes que por los demás países de Europa Occidental. Tras una pequeña reanimación de la tasa de natalidad, fueron bajando hasta el periodo de 1956 a 1964, en el que la natalidad aumentó considerablemente, por lo que algunos denominan este periodo como el baby boom. Factores de la natalidad. En la tasa de natalidad influyen factores muy variados. Los factores demográficos, que se ha producido un descenso de la mortalidad femenina en el parto como consecuencia de esta igualmente infantil debido a los avances médicos sanitarios. La nupcialidad. El retraso de la edad de casarse en forma de pareja estable reduce el periodo fecundo de la mujer. La medida en la que se ha contraído matrimonio a la mujer a principios del siglo era de 24 años y en la actualidad se ha retrasado hasta los 33,2 años y a los hombres 35,4 años. Los factores socioeconómicos. Existe una clara relación entre el proceso de concentración y organización de la población española y en el centro de la fecundidad debido a la entera relación de diversos factores. La ciudad la dificulta la supervivencia de las familias numerosas, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la existencia, un mayor conocimiento y disponibilidad de medios anticonceptivos y los periodos de crisis económica o de inestabilidad que influyen también negativos. Los factores culturales e ideológicos. El desarrollo económico de la mejora del nivel de la instrucción influye mucho en la tasa de natalidad y fecundidad. A mayor formación recorrida corresponde a una menor intención de tener hijos, una tendencia a contraer matrimonio más tardíamente, más probabilidad de incorporación de la mujer en el trabajo fuera de lugar y mayor posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos. La estructura de la población por edades. La tasa de natalidad está afectada por lo que es preferible utilizar la tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer en edad de procrear el margen de su estado civil. La nupcialidad y fecundidad en España ha cambiado durante los últimos años, en las últimas décadas, que ha pasado a ser uno de los países europeos con un calendario fecundo más tardío, y las parejas se casan menos que antes y a edades más tardías. Los jóvenes se mantienen solteros más tiempo y hay más parejas de hecho y más nacimientos fuera del matrimonio. La tasa de divorcio ha duplicado en los últimos 10 años. La población extranjera. La contribución de la población extranjera al número de nacimientos cada año es importante. El aporte de la inmigración exterior a la población española elevó los indicadores de fecundidad durante los primeros años del siglo XXI, y en los últimos años el descenso de la población extranjera ha contribuido al descenso de los mismos. También se pone de manifiesto a cambio en la forma tradicional de la formación de la familia. Se ha modificado la ley de manera que se ha flexibilizado los procesos de formación y disolución de parejas, que han aparecido nuevos modelos de convivencia junto al modelo de matrimonio convencional. La mortalidad. En la mortalidad relacionada los fallecimientos en un momento concreto con una población determinada. Existen varios tipos de mortalidad en función de las pausas y del tiempo. Mortalidad general. Hace referencia al conjunto de causas que produce los fallecimientos. Mortalidad endógena, si estos son debidos a causas de parto, de malformaciones internas, de envejecimiento del organismo. Mortalidad exógena, mientras que si los fallecimientos se deben a enfermedades infecciosas o accidentes, se es considerada mortalidad. Y la mortalidad infantil, en lo que se produce antes de cumplir el primer año de vida. La esperanza de vida sería el número de años que estima que puede vivir una persona que nace en un país determinado. Ha experimentado un gran aumento desde principios del siglo hasta nuestros días. La esperanza de vida es mayor que en las mujeres que en los hombres.
La explicación a esto podría ser por motivos biológicos y culturales y socioeconómicos. Los hombres agua en la actualidad realizan trabajos de mayor riesgo, como relacionados con la construcción, la industria, la minería, tradicionalmente, aunque esto está cambiando, teniendo los hábitos de vida más irregulares e insanos. Evolución de la mortalidad española. Entre las causas que explican el descenso de la mortalidad en España hay que destacar la mortalidad que se ha ido reduciendo como consecuencia de las mejoras en la medicina, la aparición de los nuevos medicamentos como los antibióticos que combaten eficazmente las enfermedades infecciosas, la generalización de los nacimientos en clínica, que ha supuesto una reducción de la mortalidad femenina durante el parto, la extensión de la sanidad pública, la mejor atención hospitalaria y ambulatoria, una mayor prevención de las enfermedades. La mortalidad ha ido descendiendo también como consecuencia de una mejora en el nivel de vida y cultural de la población, lo que supone una mejor alimentación, mayor atención a lo que se supone una mejor alimentación, mayor atención a la dieta, hábitos más saludables, mayor higiene, etc. Principales causas de mortalidad española. Actualmente las causas de muerte han cambiado con respecto a en épocas anteriores. Las enfermedades infecciosas han dejado paso por enfermedades propias de los países de elevado nivel económico, como son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o los accidentes de tráfico. En los lugares en los que la población por diversas causas está más envejecida, la tasa de mortalidad es superior a las zonas en las que la población es más joven. En este sentido hay que destacar que son las provincias rurales y del interior, la provincia más deprimida económicamente, las provincias con tradiciones migratorias y las que presentan tasas de mortalidad más altas. Por el contrario, son las comunidades con una composición de la población por edades más joven, las que presentan tasas de mortalidad más bajas y un crecimiento demográfico más fuerte. Crecimiento natural. El crecimiento natural o vegetativo se calcula restando la mortalidad o la natalidad. El movimiento natural es el crecimiento o el decrecimiento de la población de un lugar por causas naturales, es decir, por el balance entre la mortalidad y la natalidad. El crecimiento natural es la diferencia existente entre los nacimientos y las muertes en un lugar determinado. Si los nacimientos superan el número de muertes producidas en un año, la población crecerá de forma natural. Si por el contrario, el número de muertes es superior al número de nacimientos, se perderá por población. Movimientos espaciales de la población. A lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI, España ha pasado de ser un país migratorio de gran movilidad interior a ser un país receptor de inmigración con escasos desplazamientos internos. La inmigración tradicional del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX, la inmigración moderna y la migración actual. Tipos de migración. Están las estacionales o temporales, que fueron muy importantes cuando nuestro país poseía de un eminente carácter agrícola. Los movimientos habituales consisten en el desplazamiento de las masas urbanas desde las áreas urbanas hacia la metrópoli. Los factores que han influido en la mejora de los medios de transporte, en alza en el precio de la vivienda o en un mayor contacto con la naturaleza. Y los movimientos definitivos de larga duración, donde el éxodo rural es el más importante y el que varía la distribución de la población en España. Se produjo con retraso en relación con otros países europeos debido al tardío expansionismo industrial. Las consecuencias del éxodo rural fueron el envejecimiento de la población en la zona rural, aumento de la masculinidad, descenso de la productividad y del rendimiento en la agricultura, desarraigo del inmigrante, problemas en las infraestructuras urbanas, contaminación urbana y la erosión del terreno, horario por su explotación. Etapas. Migración tradicionales. Desde el siglo XVIII se ha producido un desplazamiento de población del interior hacia la periferia. Aumento en la industrialización a finales del siglo XXI hacia Barcelona, Madrid, Vizcaya. El movimiento fue del campo a la ciudad. Y en las migraciones recientes han sido del campo a la ciudad para mejorar el nivel de vida. De 1941 a 1960, en los años de autarquía, las inmigraciones internas fueron escasas. De 1961 a 1970, periodo de máxima emigración del campo a las ciudades industriales, sumándose a los polos del desarrollo y centros turísticos. De 1971 a 1980 disminuye la emigración y por las crisis industriales y la falta de empleo. Y de 1981 en adelante no hay migraciones por la reducción de envejecimiento de los focos emisores, por la reducción de los empleos y los sectores industriales. Tipos de inmigración. Los inmigrantes que residen en el Estado español pueden clasificarse en tres tipos de inmigrantes. Aquellos que hacen
que se hacen con la nacionalidad tras años de residencia y se convierten en españoles de pleno derecho, aquellos que obtienen un permiso de residencia manteniéndose la nacionalidad de origen y los inmigrantes ilegales. La estructura de la población española, las pirámides de población. La estructura de la población española por edades y por sexo queda registrada a través de la pirámide de la población. La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que componen la población. Esta relación se mide mediante la tasa de masculinidad y feminidad. Siempre hay un mayor nacimiento de varones que de mujeres, pero la mayor esperanza de vida de la mujer y las migraciones hacen que la estructura por sexo haya más mujeres que varones en España. La estructura por edades es la composición de la población por grupos de edad: jóvenes de 0 a 14 años, adultos de 15 a 64 años, ancianos de 65 años en adelante. Se mide calculando los índices de juventud y de envejecimiento de la población. Hay que tener presente para esta composición factores como la natalidad, el número de jóvenes, la esperanza de vida, el envejecimiento y las migraciones. La estructura económica de la población. Estudio la población que contribuye con su actividad al proceso productivo población activa y los distintos sectores en los que se desarrolla su actividad, que son los sectores económicos. La población activa es el conjunto de personas de 16 años y más que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a esta producción. Los sectores económicos, pues la evolución de la población activa a cada uno de estos sectores económicos son sector primario, secundario y terciario. El primario ocupa la mayoría de la población a comienzos del siglo XX con más del 60% de la población activa. El secundario ocupa un escaso porcentaje de la población a comienzos del siglo XX por el insuficiente desarrollo industrial de España. En comparación con la Europa industrial, desde ese momento ha ido en continuo ascenso en algunos altibajos. Y el terciario ocupa también a un escaso porcentaje de la población en torno al sector terciario. Ocupa también un escaso porcentaje de la población, en torno al 18%, a principios del siglo XX y desde ese momento ha crecido de manera continua a excepción del paro de la guerra civil. El futuro de la población española, principales problemas y políticas demográficas. España está experimentando profundas transformaciones demográficas desde 1975. Para conocer posibles tesis sobre el futuro de la población española, los expertos realizan proyecciones demográficas de futuro. La tasa de natalidad va a sufrir un descenso y por la reducción de la fecundidad de la mujer española. A estos índices se le une el aumento de la tasa de mortalidad relacionada con el constante envejecimiento de la población, por lo que el crecimiento natural continuará negativo y no se toman medidas natalistas en los próximos años. En cuanto a la inmigración, su evolución va unida a la evolución económica del país y de su poder atrayente en el mercado laboral. Los principales problemas de la población española son el envejecimiento de la población y el alarmante descenso de la natalidad y la reducción de la fecundidad de las mujeres españolas. Desequilibrio en el reparto de la población. Otro gran problema demográfico de España era el gran desequilibrio que existe en el reparto de la población en el territorio. Mientras que la periferia está muy poblada, el interior se vacía con el agravante de la polarización de gran parte de la población hacia entornos urbanos. La despoblación. La España vacía. El informe subraya que se ha acelerado el fenómeno de la despoblación, especialmente en los pueblos de 1.000 a menos habitantes. Por el contrario, casi 80% de la población vive en municipios de más de 10.000 habitantes. La despoblación hace que crezca el número de municipios más pequeños y que al mismo tiempo con su conjunto pierda habitantes. Esta realidad pone de manifiesto una clara polarización de la población en ámbitos demográficos muy determinados, rural-urbano, acrecentando la existencia de minifundios demográficos como las correspondientes limitaciones económicas y sociales. A todo esto hay que añadir que 48 de las 50 provincias españolas presentan crecimiento vegetativo negativo, es decir, que se produce más fallecimientos que nacimientos, con Zamora a la cabeza seguida de Orense. La densidad de la población. La distribución espacial se analiza mediante la densidad de la población, que relaciona la población de una zona con una superficie en kilómetros cuadrados. Los factores que han provocado este cambio en el comportamiento demográfico están relacionados directamente con la crisis, ya que se ha producido un exceso de migraciones de españoles jóvenes que buscan trabajo en el exterior, a lo que se suma la vuelta sus países de un número considerable de extranjeros que provocaron el crecimiento desde 1996 hasta el año 2010. La densidad ha ido aumentando a lo largo del tiempo hasta situarse por encima de los 90 habitantes por el kilómetro cuadrado, aunque está por debajo de la mitad de la Unión Europea. Las ciudades.
Principales etapas del proceso de urbanización de España. España se ha caracterizado por ser un país de ciudades antiguas, pero de urbanización reciente. Para estudiar el origen y la evolución histórica de las ciudades españolas es conveniente dividir el proceso en las siguientes tres grandes etapas. La urbanización preindustrial hasta comienzos del siglo XIX, que a su vez se puede subdividir en una serie de periodos. Principales etapas del proceso de urbanización en España. Está la ciudad antigua. El origen de las primeras ciudades en la península se remontan a la época de la colonización fenicia y griega. La ciudad romana, caracterizada por su espacio interior por una serie de vías o calzadas rectilíneas. A los dos más importantes se les denomina el Cardo y el Decumano. El lugar donde confluían el foro era el punto más importante de la ciudad. La ciudad musulmana. Tras las invasiones de los pueblos bárbaros, las ciudades entraron en decadencia, pero a raíz de la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, se produjo una reactivación de la vida urbana. Ello permitió el crecimiento de grandes ciudades como las actuales Córdoba, Sevilla o Granada. Estaban rodeadas por murallas, su plano inferior era laberíntico. La ciudad cristiana medieval en principio se trataba de pequeños núcleos poco habitados con pobladores procedentes del proceso de la repoblación, a partir de la Baja Edad Media, que empezaron a crear ligeramente gracias a que ellos se ubicaran los gremios artesanales y la burguesía comercial. En estas ciudades es relativamente frecuente la existencia de un patio interno segregado del resto, las juderías. La urbanización durante la Edad Moderna. En el proceso de centralización que se llevó a cabo en los estados modernos provocó un crecimiento de las ciudades entre los siglos XVII y XVIII. Fue caracterizado por un crecimiento generalizado de la mayor parte de las ciudades, en especial de los capitales de la provincia, sobre todo a partir de la creación de estas en 1833. La etapa primera, que se produce en la desamortización de los bienes a la Iglesia, que sirve para redondear espacios o para construir edificios públicos. La siguiente, que se derriban las murallas y se mejoran los accesos a las ciudades. Ronda de circunvalación de la ciudad, como ronda de capuchinos en Sevilla. Dentro de la ciudad se abren vías de comunicación. Otra etapa se trazan ensanches en plano octogonal, calles anchas, edificios con estética del país y bajo en los edificios para comercio y garajes. Esto se observa en los barrios de Salamanca en Madrid. El cuarto, que surge barriadas obreras construidas en las afueras de las localidades, normalmente está en la zona sur de la ciudad. Utilizan materiales muy malos, las viviendas son muy pequeñas y a veces no tienen servicios mínimos. Tras estas mejoras aparecen proyectos muy ambiciosos como la ciudad de Jardín, donde se pretendían tener buena comunicación y una vida agradable. En la última etapa de 1960 hasta 1975 del desarrollismo coincide con la etapa de mayor expansión industrial, impulsada a través de los planes de desarrollo, genera un crecimiento urbano y que consiguiente un éxodo rural, lo que va unido al fenómeno del baby boom, que hace que se produzca un crecimiento superior al 30%. El espacio interior metropolitano contempló durante este periodo una remodelización, que crece la especulación transformándose edificios históricos en grandes almacenes como el Corte Inglés, la Plaza de la Duquesa de Sevilla, para la clase media y alta, y mientras se deterioran los barrios históricos donde se degradan el caserío. Las redes urbanas experimentaron un crecimiento anárquico similar al de la periferia de las grandes ciudades, donde la urbanización postindustrial en época contemporánea corresponde a la ciudad metropolitana desde 1975 hasta hoy en día. A partir de mediados de la década de los años 70 se inició una crisis urbana debido a varias causas, en especial a que la industria perdió protagonismo como factor de urbanización, mientras que por el contrario el sector servicios fue ganando paulativamente mayor importancia. Con la Ley del Suelo en 1975 y su revisión en 1992, el crecimiento urbano se ordenó a través de los instrumentos de planificación urbana, la PGOU, que fija densidades edificatorias que prevén la dotación de infraestructuras que se crean una reserva de suelos para los diferentes usos. La primera, rehabilita espacios degradados concediendo ayudas públicas para renovar viviendas antiguas y tradicionales o edificios históricos. Peatonalización de las calles de los centros históricos para recuperarlo como espacio público, áreas hasta entonces congestionadas por el tráfico. Se ha producido un freno en el proceso de crecimiento de las grandes ciudades y han cobrado la importancia de ciudades medias y pequeñas, especialmente aquellas que están bien comunicadas.
El sistema urbano difuso a disperso que supuso una menor densidad de ocupación de espacio, exige grandes desplazamientos por lo que se conlleva un aumento del uso del automóvil, un elevado consumo energético, mayor emisión de contaminantes y residuos. El sistema interurbano, jerarquía, funciones y zonas de influencia. La jerarquía de una ciudad está relacionada con el número de habitantes que tenga. Así, su importancia dependerá de la generación de puestos de trabajo y de rentas que tenga. Con este criterio podemos establecer 4 niveles de jerarquía entre los distintos núcleos de población. Metrópolis nacionales. Es la cumbre de su jerarquía que extiende su influencia sobre todo en el territorio nacional. Predominan en el sector servicios. Se encuentran las sedes de las principales empresas nacionales, destacando en los aspectos de dirección y gestión, Madrid y Barcelona. Se relacionan con otras grandes ciudades que a escala europea y mundial, más de 3 millones de habitantes. Metrópolis regionales de primer orden. Se relacionan directamente en los metrópolis nacionales y ofrecen bienes y servicios especializados para el ámbito regional. Sus funciones principales son las industriales, comerciales y culturales. Como capitales de autonomía, son centros de servicios administrativos y ejes económicos de sus respectivas comunidades, entre 1,5 millones y medio millón de habitantes. Metrópolis subregionales de segunda orden son ciudades con servicios muy especializados, proveen de bienes a otras ciudades y se corresponde con capitales provinciales entre medio millón y 250.000 habitantes. Ciudades medianas, entre 250.000 y 50.000 se incluyen a los capitales de provincia. Tiene funciones principales administrativas y comerciales, pero menos especializadas. Suelen ser puntos terminales a la red de comunicaciones por carretera que las comunican con los pueblos próximos. Las ciudades pequeñas son menos de 50.000 habitantes y más de 20.000 suelen ser nodos de transporte para la comarca y su área de influencia es menor que la provincial. Presenta también actividades especializadas relacionadas con el sector primario. Sus funciones son mucho menos especializadas, administrativas y comerciales, aunque algunas pueden contar con equipamientos de cierta especialización como pueden ser hospitales comarcales. Principales áreas y ejes urbanos. Las ciudades españolas se distribuyen a partir de un núcleo central que es Madrid y en torno a él se sitúan varios ejes urbanos. El eje del Atlántico gallego. El litoral gallego presenta 2 núcleos perfectamente delimitados. En la red A Coruña-Santiago y el eje litoral Pontevedra-Vigo. El conjunto presenta una variedad funcional que va desde la industria innovadora a la industria intensiva en mano de obra. También tiene importancia del sector turístico y de transporte. El eje cantábrico se diferencia del núcleo central en el litoral vasco y en su zona de deslocalización. Tiene su centro en el Bilbao y se extiende por el conjunto de localidades del litoral vasco y por las provincias de Álava, formado por un núcleo muy integrado sobre unas infraestructuras que facilitan las interconexiones. Desde este centro, el subsistema extiende sus flujos por el que este de Cantabria, por Navarra y por las provincias de Burgos, La Rioja y zonas de Soria. Su influencia hacia el este, abarcando el litoral cantábrico, Santander, Torrelavega y Asturiano, Oviedo, Gijón y Ávila hacia Navarra, con los que establecía una cierta complementariedad económica. El eje mediterráneo abarca desde Gerona hasta Murcia, incluyendo todas las ciudades costeras de Cataluña, Valencia y Murcia. En su interior destaca el papel organizador de Barcelona, que es su auténtico centro, pero cabe establecer 4 subzonas. Subzonas del eje mediterráneo. Barcelona y su área de localización, que abarca Girona, Tarragona y localidades que se sitúan en las principales conexiones con Lleida y el norte de Castellón, es un conjunto muy integrado y trabado por interconexiones. Entre esta especialización en servicios avanzados, innovación y toma de decisiones, a lo que suma como el conjunto del eje una importante especialización en actividades turísticas. Valencia-Alicante, si bien Valencia es la metrópoli central, Alicante y otras localidades de menor importancia le sirven de contrapeso y de colaboración. En conjunto a un sistema muy integrado y con una buena diversidad funcional, a la especialización en servicios avanzados se le suma la importancia de las actividades industriales como unas actividades alimentarias innovadoras orientadas al mercado y al turismo. Baleares. La insularidad le confiere unas características propias. Cada isla adquiere un cierto grado de autonomía y además las conexiones marítimas y aéreas con otras ciudades españolas
preferentemente litorales, Barcelona y Valencia. Facilitan soslayar el peso de Mallorca. El subsistema presenta una fortísima especialización en actividades turísticas de las que depende todas las demás, transporte, comercio y cultura. Murcia y Almería es el subsistema de más reciente incorporación. Es una zona de localización de actividades de la zona más desarrollada aprovechando los menores costes salariales. El conjunto presenta actividades agroalimentarias avanzadas orientadas a la exportación y a un vigoroso desarrollo turístico. Doble eje andaluz. Organizado en dos ramales, el eje del Guadalquivir que abarca Córdoba, Sevilla y Linares en menor medida y tiene su ciudad principal en Sevilla. La ciudad de Sevilla y Córdoba son dos puntos turísticos y el que acoge potentes actividades agrarias y de empresas agroalimentarias de ámbito global. El eje litoral andaluz, el litoral acoge un dinámico turístico de playa que encuentra su máxima expansión en Málaga, abarca en Huelva y Cádiz, Algeciras, Marbella, Granada y Almería. Los litorales onubenses y gaditanos alojan actividades industriales intensivas en mano de obra. Zaragoza y el Valle del Ebro. Actúa como corredor del enlace de los ejes más dinámicos del Mediterráneo y el Cantábrico. El Valle del Ebro, con su centro en Zaragoza, es el enlace entre la deslocalización vasca y la de la Barcelona, y sus sistemas, además de tener conexiones de transporte por carretera y ferrocarril de alta capacidad con Madrid y Valencia. Fuertemente especializados en servicios vinculados con ese papel de intermediación, aprovecha también su posición para desarrollar actividades industriales en sectores de tecnología media. Por otro lado, el desarrollo del turismo de interior en la zona del Pirineo. Todos estos ejes interrelacionados a través de Madrid y todas estas ciudades realizan actividades económicas, sobre todo el sector terciario. No obstante, hay ciudades que están más especializadas en el sector primario y secundario. Principales rasgos morfológicos de la ciudad en España. La morfología urbana es el paisaje urbano en el aspecto externo que presenta. Está condicionado por dos elementos fundamentales: el emplazamiento o espacio físico en el que se asienta la ciudad relacionada con la topografía y la ciudad y la función para la que la nación de la ciudad. La situación es la posición que ocupa respecto a su origen geográfico, ríos, montañas y puertos. La situación también está en la relación en la función de la ciudad, así el paisaje urbano es resultado de la combinación de tres elementos. El plano es un conjunto formado por la superficie construida en la ciudad y por los espacios libres. Se distinguen varios tipos de planos: irregular, consta de calles estrechas, plazas sin forma definida. Radiocéntrico, se forma a partir de un centro que configura el resto de las partes de la ciudad de forma radial, formando especies de anillas en torno a ese centro. Octogonal, las calles se cortan en ángulo recto y tienen la ventaja de la fácil ampliación. Madrid por la Castellana. La lineal es cuando el núcleo se alarga siguiendo una vía principal. La construcción. El nivel de edificaciones de una ciudad intensiva a base de edificios colectivos o bloques de vivienda, desarrollo vertical o un uso extensivo del suelo basado en viviendas unifamiliares, disposición horizontal. La trama urbana, disposición de los edificios que pueden ser cerradas, un edificio que está pegado a otro formando manzana, o abierta, que hay espacio físico entre un edificio y otro. Los usos del suelo. En la utilización que se hace del suelo urbano podemos encontrar un uso comercial, residencial, de ocio, industrial, etc. El plano de la ciudad, la estructura urbana, los usos del espacio en el interior de la ciudad y sus problemas. El plano de la ciudad rige y organiza la estructura urbana. Actualmente los usos de espacio urbano interior se pueden agrupar en 4 categorías. El casco antiguo se corresponde con la morfología de la ciudad preindustrial. Suele encontrarse en el centro y tiene un valor histórico o simbólico. Posee un plano irregular con tramas cerradas y escasos espacios abiertos. Quedan restos de murallas, calles estrechas, edificios antiguos con valor histórico, y su función esencial es turística y comercial. Para rehabilitarlos se han practicado dos tipos de operaciones urbanísticas: las operaciones de renovación, que fueron importantes durante la década de los 60 del siglo XX y significaron la situación total de la antigua edificación, lo que presentó un grave atentado contra el patrimonio arquitectónico de muchas ciudades y conllevó la expulsión de la antigua población residente y el cambio del uso residencial por el de los servicios. Ello provocó tanto el despoblamiento residencial de estos espacios como su envejecimiento y marginalización. Solo se queda vivir viejos u ocupas con unas más empresas que realidades, junto a la saturación del tráfico de vehículos. Las otras operaciones fueron de rehabilitación urbana, que son propias de los años 80 e intentan combatir y suavizar las consecuencias de las operaciones de renovación. Por ello respetan y se adecúan a las tipologías de entorno para peatonalización gran parte de los cascos antiguos. Cuando se acierta en una de estas rehabilitaciones de nuevo, se pone de moda vivir allí, sustituyéndose de perfil
los habitantes tradicionales, por otros con un estatus más elevado. El ensanche surge por necesidades de espacio urbano, por lo que a mediados del siglo XIX se comienza a derribar las murallas y a construir fuera de ellas de forma planificada. Los ensanches tienen una estructura geométrica de plano octogonal, manzanas abiertas, edificios de ciudades de 3 o 4 plantas, viarios jerarquizados con calles principales anchas, arboladas, donde se distinguen claramente la calzada del acerado. En los ensanches se localizan actividades residenciales y terciarias, comercio especializado y de lujo. Este espacio urbano está sometido a un intenso tráfico, a contaminación y a un paulatino envejecimiento de la población. La periferia residencial es una de las zonas a partir de los años 60 donde se incluye los extrarradios, barrios marginales, polígonos industriales e incluso barrios residenciales. Es un espacio residencial heterogéneo en el que se determina absorbiendo los municipios rurales. Dada la elevada densidad de ocupación, la escasez y las altas costes de suelo, se construyen en altura. Junto al desarrollo de la función residencial, las periferias urbanas conocen la implantación de nuevos usos como centros o áreas comerciales, zonas de equipamientos públicos, parques periurbanos y parques tecnológicos. La franja periurbana es una zona que es caracterizada por la mezcla de usos rurales y urbanos en el suelo. Uno de los elementos caracterizados a la franja periurbana es un buen sistema de comunicaciones en la ciudad central. Se trata de un espacio muy heterogéneo que conecta con la gran ciudad con poblaciones cercanas, donde el espacio está salpicado de polígonos industriales, vías de circunvalación, barrios chabolistas, urbanizaciones residenciales, etc. Entre las causas que motivaron la aparición de periurbanización pueden citarse el deseo de mejorar la calidad de vida en los sectores más acomodados de la población, buscando una mayor amplitud de la vivienda en contacto directo con la naturaleza, la falta del suelo en el centro de la ciudad, obligando a las ciudades humildes a trasladarse a la periferia a vivir en polígonos de promoción pública o barrios satélites deficientemente equipados que presentan caracteres similares a las barriadas menos favorecidas del interior de la urbe, y la congestión de los centros urbanos, que motivó la creación de polígonos industriales con óptima accesibilidad y en lugares más adecuados para esa actividad. Medio ambiente urbano. Los problemas de las ciudades, el rápido aumento del transporte privado y el consumo intensivo de recursos con las principales amenazas para el medio ambiente urbano y en consecuencia para la salud humana y el bienestar. Entre los hitos que han marcado el avance de la preocupación internacional por el medio ambiente, señalando la Conferencia Internacional sobre Asentamientos Humanos de Vancouver y la Conferencia Internacional sobre Asentamientos Humanos, la tipología de los problemas medioambientales urbanos son de contaminación atmosférica, presencia en la atmósfera de sustancias que dañan a seres humanos, animales o plantas. El tráfico, los procesos industriales y calefacciones provocan emisiones de óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, responsables del calentamiento global, y algunos metales pesados y particulares en suspensión. Estos humos, a los que se les unen partículas en suspensión de polvo, humo, y crea una especie de campana que envuelve la silueta urbana. Este tipo de contaminación afecta especialmente a ciudades como Huelva, Cartagena, Bilbao, Madrid y Oviedo, y la Ley de Calidad de Aire y Protección de la Atmósfera trata de proteger la salud inspirándose en principios de fomento de transporte público, eficiencia y ahorro energético. Gestión y eliminación de residuos. Están los sólidos, con la generación de residuos por cada ciudadano español ronda una cantidad que supera los 500 kilogramos habitantes por año. El Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos pretende racionalizar y alcanzar la estrategia de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Las políticas de reciclaje y recogida selectiva avanzan a un ritmo considerable, pero aún hay margen de mejora, y la gestión de las basuras a las ciudades es un problema que cada vez más urgente. Mientras que los líquidos, las aguas residuales y los vertidos urbanos son los principales causantes de la pérdida de la calidad del medio hídrico. Los vertidos urbanos, a pesar de su toxicidad, es inferior al de los otros agentes contaminantes, pero el volumen de los vertidos urbanos ha adquirido tal importancia que podría afirmarse que en muchos casos es el principal de la pérdida de calidad y degradación del medio hídrico.